Bienvenidos a un nuevo episodio de Weekend Finanzas. Es domingo 22 de marzo de 2026 y como cada semana, repasamos todo lo que necesitas saber para entender lo que está pasando en los mercados. Sentimiento, volatilidad, riesgo y oportunidades. Empecemos. En medio de una crisis geopolítica monumental, digamos, con misiles volando de un lado a otro y el estrecho de Hormuz prácticamente paralizado, los manuales de historia financiera dictan una regla. Claro, que ante el pánico, el capital huye despavorido hacia los metales preciosos. Exacto. Sin embargo, si miramos las pantallas hoy, el oro se está desplomando. Los refugios seguros tradicionales están sangrando. Entonces la pregunta inevitable es, ¿dónde se está escondiendo el dinero? Es una excelente pregunta. Porque el mercado global funciona exactamente igual que el sistema circulatorio humano. O sea, si una sola arteria principal se bloquea, la presión se dispara inmediatamente en todo el cuerpo. Sí, y los órganos empiezan a fallar uno por uno en una reacción en cadena. Tal cual. Por eso la misión de este análisis profundo es rastrear esa sangre, rastrear ese capital, para entender cómo esta crisis está alterando las correlaciones históricas y, concentrando al dinero de una manera tan extrema que resulta alarmante. Y para rastrear ese flujo con precisión, pues tenemos que comenzar evaluando el origen de la hemorragia, ¿no? Si revisamos el resumen de la semana para poner las piezas en el tablero, vemos que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya entró en su cuarta semana. Cuarta semana consecutiva, sí. Así es, y la intensidad no cede. Seguimos viendo bombardeos aéreos sistemáticos contra instalaciones militares, nucleares y energéticas iraníes. Mientras que Irán responde lanzando oleadas de misiles y drones, tanto contra Israel como contra las bases aliadas en el Golfo. Totalmente. Pero el verdadero infarto económico, esa arteria bloqueada que mencionabas, ocurre en el estrecho de Hormuz. Fíjate en esto, el tráfico marítimo comercial ahí se redujo más del 90%. Más del 90%. Sí, es brutal. No estamos hablando de, digamos, simples demoras logísticas. Estamos hablando de una escasez mundial de petróleo que no tiene precedentes en la historia reciente. Exactamente. Y para echar todavía más leña al fuego, aparece Donald Trump y da un ultimátum de 48 horas a Irán. Les exige reabrir el estrecho bajo la amenaza de destruir sus plantas eléctricas. Un nivel de tensión altísimo. Altísimo. Y lleno de señales contradictorias. Por un lado, hay rumores de que podrían reducirse operaciones, pero por el otro, Israel intensifica los ataques. La situación es tan crítica que ya se liberaron las reservas estratégicas mundiales de petróleo. Así es, para intentar contener el impacto. Y aquí te planteo una hipótesis. Yo creo que ese reloj de 48 horas de Trump es el verdadero catalizador que tiene paralizado al mercado. Nadie, absolutamente nadie, quiere mover un centavo hasta ver si esa amenaza se materializa. Es una hipótesis muy sólida, y esa parálisis es evidente en los números. Las bolsas de Estados Unidos cierran su cuarta semana negativa. El S&P 500 quedó estancado entre los 6.500 y 6.600 puntos. Lo que significa que baja un 1 a 1,5% más o menos. Exacto. Y el Brent, por supuesto, cotizando entre 100 y 113 dólares. Como daño colateral vemos un dólar fuerte actuando como refugio, la inflación al alza por la energía y la Reserva Federal manteniendo tasas altas. Atados de manos, básicamente. Sí, totalmente. Y fíjate que operamos bajo 3 escenarios para las próximas 2 a 4 semanas. Un escenario pesimista, con un 40% de probabilidad, que implica una escalada total. Ahí las bolsas y los bonos caen y la inflación sube. Un desastre. Luego un escenario neutral, también con un 40%, que es un estancamiento. Bolsas laterales, tasas altas y dólar fuerte. Y por último el optimista, con solo un 20% de probabilidad. Que sería una resolución rápida, ¿no? Bolsas suben, tasas bajan y los emergentes recuperan flujos. Pero si hay un 80% de probabilidad combinada de que esto se estanque o empeore, los inversores deben estar aterrorizados. ¿Qué nos dice el sentimiento de mercado? Pues el índice de miedo y codicia lo ilustra a la perfección. Hoy está en 15 puntos. Eso es miedo extremo. ¡Wow! Para darte contexto, hace una semana estaba en 22 y hace un mes estaba en 44. O sea, una caída acelerada de 29 puntos. Así es, en muy poco tiempo. Pero pongamos un poco de perspectiva histórica. Hace un año este índice estaba en 21 puntos. Ya hubo un pánico reciente.
No es una especie de capitalización del miedo total, ¿verdad? Es una observación crucial. Los datos respaldan tu escepticismo, porque hay una divergencia brutal. El S&P 500 está en 648,57 puntos. Ajá. Eso es el 77% del rango entre su mínimo de 481 puntos y su máximo de 697,84. En palabras simples, el sentimiento grita pánico, pero el precio no corrigió tan fuerte. Exactamente. El RSI marca 29,63, que es sobreventa extrema. La volatilidad está en 26,78, pero el precio sigue cayendo lentamente. Y lo preocupante es el volumen. 156 millones de acciones. Que es casi el doble del promedio de 81 millones. Exacto. Entiendo hacia dónde vas. Volumen alto más precio bajando significa distribución. Hay una presión vendedora institucional enorme bajo la superficie. Totalmente. Y esa presión nos lleva directo al análisis del VIX, la volatilidad. Como dijimos, está en 26,78 puntos. Ayer estaba en 24,06. O sea, sube un 2,72 puntos, sube un 11% de golpe. Sí, pero mira la semana. Hace 7 días estaba en 27,19. Es decir, baja un 0,41 puntos. O sea, baja un 1,5%. Es la única divergencia a la baja. La única. ¿Y si abrimos el foco al mes o al año? Es una pared vertical. Desde hace un mes, sube un 7,16 puntos, lo que significa que sube un casi 37%. En el trimestre, sube un casi 80%. Y en el año, sube un 87% desde 14,33. A ver si lo entiendo. Es como si no estuviéramos en un huracán histórico todavía, pero el mercado se está mareando por lo rápido que pasamos de la calma a las olas altas. Esa analogía es perfecta y nos sirve para evaluar el riesgo sistémico. Queremos ver si esta volatilidad ya rompió alguna tubería financiera. ¿Y qué dice el termómetro general? Marca 2,90 puntos, lo que se cataloga como riesgo bajo. Espera, eso es completamente contradictorio con todo lo que acabamos de decir. Es que hay una contradicción interna enorme. La presión combinada está al 75%, lo que indica tensión elevada. Ah, claro. Mira los componentes. El diferencial de crédito está en 3,27 y el umbral es 4. Ya recorrió el 82%. La curva de rendimientos está en 0,52 al 48% de su umbral. Y la volatilidad, por lo que decías, debe estar casi al límite. Al 96% de su umbral de 25. Así que, aunque el titular diga riesgo bajo, 3/4 partes del camino a la zona de peligro ya están transitadas. O sea, las tuberías están a punto de estallar. Y si miramos un poco más allá, pasando a la probabilidad de recesión a 6 meses, ¿qué encontramos? Porque el dato que tengo acá para el 22 de marzo de 2026 marca una probabilidad del 34,3%. Sí, y recuerda que los umbrales de peligro son el percentil 80, que es 60%, y el percentil 90, que es 73%. Claro, e históricamente superó el 90% en recesiones confirmadas. Exacto. La trayectoria viene subiendo desde el 20% a fines del año pasado. Hay margen. Faltan 26 puntos para el primer umbral, pero el ritmo de subida exige seguimiento activo. Y lo más fascinante es cruzar esto con la plataforma Polymarket y sus predicciones de recesión en 2026, porque ahí la gente apuesta dinero real. Así es. Y Polymarket marca exactamente un 35% de probabilidad de recesión en Estados Unidos antes de fin de año, subiendo bruscamente desde el 20% en marzo. Es una coincidencia milimétrica con el modelo matemático. Totalmente. Refuerza esta percepción de riesgo en la calle, aunque todavía no sea una certeza para la mayoría. Y este riesgo cae sobre una etapa del ciclo económico muy particular, definida como una expansión no sincronizada. ¿Cómo están parados los diferentes países ahí? Pues Estados Unidos venía en una etapa media sólida, pero con debilidad inmobiliaria y laboral. Pasó de expansión avanzada a transición hacia etapa tardía. Y la etapa tardía es la que precede a la desaceleración. Exactamente. China ya muestra una clara desaceleración. Y Europa y Canadá tienen un fortalecimiento temprano, pero muy condicionado. Ese contexto macro se ve clarísimo en el panorama mundial y regional.
El promedio global es un desastre. Baja un 3,12% diario, baja un 2,45% semanal, baja un 10,68% mensual y baja un 3,96% anual. Con un RSI hundido en 30,42. Sí, Alemania baja un 4,12% semanal y baja un 10,12% anual. Europa entera baja un 3,38% semanal. India tiene el RSI más bajo, en 19,42%. Es un castigo generalizado. Y Argentina se mantiene plana, sube un 0,05% semanal, pero baja un 9,19% mensual y baja un 6,41% anual. Pero la gran excepción es Brasil. Brasil es un caso interesantísimo. Sí, porque en el corto plazo baja un 3,95% diario y baja un 1,21% semanal, pero a largo plazo sube un 13,48% trimestral y sube un 10,36% anual. ¿Qué hace a Brasil tan resistente frente a esta debilidad global? La respuesta a eso está directamente conectada con el panorama sectorial de Estados Unidos. Si miras los 11 sectores allá, el promedio baja un 2,26% semanal y baja un 5% mensual. Todo en rojo. Todo, excepto un ganador indiscutido: la energía. El sector energía sube un 2,79% semanal, sube un 7,48% mensual y sube un 32,65% anual. ¡Wow! Impresionante. Su RSI está en 75,51. Mientras tanto, el consumo cíclico baja un 11,53% anual. Y el sector de materiales básicos fue el peor de la semana, ¿verdad? Sí, baja un 7,58%. Utilidades baja un 4,92% semanal. El sector financiero fue el único con una suba diaria. Sube un 0,18%, pero en el año baja un 10,39%. O sea, esta concentración de capital en energía es consecuencia directa del bloqueo en Hormuz, y Brasil, siendo potencia en materias primas, captura ese flujo defensivo. Exactamente. Los inversores compran lo que saben que va a escasear. Y este peso del sector energético y el desplome del resto arrastra a los grandes índices ETF de Estados Unidos. Claro, el promedio general refleja que baja un 1,57% diario, baja un 1,93% semanal, baja un 6,26% mensual y baja un 3,49% anual. Con un RSI de 30,51. Pero hay un detalle revelador entre el S&P 500 tradicional y el equiponderado. A ver. El de capitalización tradicional baja un 1,43% diario y baja un 4,89% anual, pero el equiponderado solo baja un 0,56% anual. Eso revela que las empresas gigantescas están arrastrando al mercado hacia abajo, mientras que las más pequeñas resisten mucho mejor. Así es. Fíjate en los otros. El Dow Jones baja un 2,26% semanal y baja un 5,14% anual. Y el Russell 2000 tuvo la peor caída diaria, baja un 2,18%, pero a nivel anual solo baja un 1,60%. Exacto. El Nasdaq, por su parte, baja un 1,85% diario y baja un 5,25% anual. Y esas empresas gigantes que hunden al mercado tienen nombre y apellido. Las 7 magníficas. Las famosas 7. Sí. El promedio del grupo baja un 2,75% semanal, baja un 5,14% mensual y baja un 11,47% anual. Un deterioro fuertísimo. Apple fue la que menos sufrió. Baja un 0,85% semanal y baja un 8,78% anual. Pero Tesla fue la peor. Baja un 5,94% en la semana, baja un 18,18% anual y baja un 21,25% trimestral. Y no nos olvidemos de Microsoft, que es la peor del año. Baja un 21,04%. Totalmente. Meta baja un 3,27% semanal y baja un 10,06% anual. Nvidia baja un 4,19% semanal y baja un 7,40% anual. Y Google es la más resistente del año. Baja un 3,83% y tiene el mayor RSI con 41,31. Viendo esto, te planteo algo.
¿no será que los inversores están vendiendo a sus ganadores tecnológicos no porque sean malas empresas, sino pura y exclusivamente para cubrir pérdidas de otros lados o para comprar petróleo? El mapa de calor del S&P 500 valida esa hipótesis visualmente. Es un dominio casi absoluto del color rojo con algunas pequeñas islas verdes. Sí, hay verde en finanzas. JP Morgan Chase sube un 1,10%, Wells Fargo sube un 4,72% y Citigroup sube un 3,62%. Y obvio en energía. ExxonMobil sube un 2,27% y Chevron sube un 0,25%. También hay excepciones en semiconductores con Applied Materials y en materiales básicos con Dow. Pero las pérdidas en el resto son severas. En consumo cíclico, Tesla pierde casi un 6%. En salud, Eli Lilly cae casi un 8%. En consumo defensivo, Costco pierde casi un 6%. Todo tecnología y real estate está en rojo extendido. Y si bajamos a ver la performance semanal por industrias, los flujos quedan expuestos. Los ganadores de energía están clarísimos. Equipos y servicios de petróleo y gas sube un 5,55%. El carbón térmico sube un 5,31%. Increíble lo del carbón. Sí, petróleo y gas integrado sube un 3,95%. Transporte marítimo sube un 3,86% y exploración sube un 3,84%. Pero a ver, explícame los perdedores porque esto me vuela la cabeza. ¿Te refieres a los metales? Sí, la plata baja un 18,47%, el oro baja un 14,42%, otros metales y minería baja un 13,37%, el cobre baja un casi 10% y el aluminio baja un 10,67%. ¿Por qué en medio de una guerra el refugio tradicional se desploma así? Porque esto es súper atípico. La energía fósil sube agresivamente por el pánico de suministro, mientras que los activos de refugio tradicional se desploman porque hay una necesidad extrema de liquidez. Claro, necesitan efectivo ya. Y esto se extiende al panel de materias primas y activos alternativos. El promedio de este panel baja un 5,40% semanal, sube un 0,51% mensual y sube un 7,34% anual. Y el petróleo sigue descontrolado. Descontrolado. Sube un 3,47% diario, sube un 1,28% semanal, sube un 49,56% mensual y sube un 75,58% anual. Está sobrecomprado con un RSI de 74,6. Y en contraste, la plata mensual baja un 13,36% y el oro mensual baja un 10,05%. Incluso el uranio semanal baja un 5,78% y el litio baja un 4,86%. Hasta en la agricultura se ve raro. El maíz sube un 0,70% semanal, pero la soja baja un 2,75% y Bitcoin baja un 1,43% semanal y baja un 19,83% anual. Todo esto refuerza la teoría de la liquidación generalizada. Exacto. Los inversores venden el oro, lo único que les daba ganancia, para cubrir los agujeros de su portafolio. Es venta por obligación. Y para identificar quiénes sufren los extremos de esta polarización, miramos la zona de radar de RSI semanal. En el extremo superior, la energía domina absolutamente. Sí, Equinor lidera con 89,38. Luego una petrolera integrada con 88,65. ExxonMobil con 83,58, Chevron con 83,08 y también están Occidental Petroleum, BP y Shell. Las únicas excepciones ahí arriba son Agro y Carnival. Así es, y en el extremo inferior, la tecnología domina el agotamiento. Software, infraestructura, Microsoft está hundida en 29,61. También hay bancos regionales y consumo cíclico ahí abajo. Es una polarización extrema sin industrias cruzadas en ambos lados. Pero, a ver, si analizamos la zona de radar de RSI Multiframe, evaluando horizontes desde un mes hasta 45 minutos, vemos algunos matices. Se repita el patrón de energía en la cima. Sí, en el extremo alto repiten Equinor, Occidental, Chevron, BP y Shell. Pero atención, en horizontes cortos aparecen tecnológicas como Lam Research y RM, mostrando movimientos alcistas de muy corto plazo que el gráfico semanal esconde. Ah, interesante.
Y Vista Energy de Argentina también destaca ahí, ¿no? Sí, exacto. Está en el extremo alto porque sube un 11,31% semanal. En el extremo bajo, el consumo cíclico vinculado a vehículos lidera, y Microsoft sigue siendo de los más débiles. Ahora, si cruzamos estas señales técnicas con el análisis fundamental en la zona de radar para próximas semanas multiframe, ¿qué encontramos para el mediano plazo? Encontramos a Accenture con 58 puntos, sube un 1,70% semanal y tiene la ventaja de que su reporte es en 88 días. Mucho tiempo sin ruido corporativo. Exacto. Citigroup tiene 31 puntos y sube un 3,62% semanal, reporta en 23 días. Pero hay que tener cuidado. Vista Energy tiene 18 puntos, pero su RSI está en 75,65. Está sobrecomprada. Avanzó demasiado rápido. Sí. Y lo más revelador, puntuaciones negativas. Baker Hughes con menos 16 y Chevron con menos 18. A pesar de que subieron esta semana. Así es. Esto indica que el precio se adelantó a sus fundamentos. El modelo te dice que esto no es una señal de entrada ciega. Requiere verificar reportes y no caer en trampas de sobrecompra. Totalmente. Y si buscamos activos castigados donde los vendedores podrían estar agotados, la zona de radar de reversión nos da opciones. ¿Qué ves ahí? Walt Disney lidera con 62 puntos, sube un 0,22% semanal y reporta en 24 días. El sector entretenimiento no sufre la presión del consumo cíclico. ¿Es un buen refugio relativo? Arcos Dorados tiene 58 puntos y reporta en 33 días. Infosys tiene 51 puntos de sobreventa, pero, cuidado, está debilitada por operar en el sector tecnológico castigado. Claro. Wells Fargo marca 33 puntos, sube un 4,72% semanal. Y hay calendarios largos como FedEx con 37 días y JP Morgan con 32 días. Intentar una reversión en Infosys hoy es como nadar contra una corriente furiosa. Porque todo el sector cae. Exacto, mientras que Disney está en aguas más calmas. Esa prudencia la valida la zona de radar de análisis cuantitativo. Abercrombie & Fitch suma 62 puntos, sube un 7,48% semanal y reporta en 24 días. Una señal muy sólida pese a la fricción. Deckers Outdoor anota 56 puntos, reporta en 45 días. Infosys repite con 50 puntos, lo que refuerza su señal técnica. Y las advertencias de antes aparecen acá. Sí. Baker Hughes y Applied Materials marcan menos 13 puntos cada una, a pesar de estar subiendo en precio. El algoritmo detectó algo, pero los fundamentos no acompañan. Qué importante es cruzar los datos. Y este modelo tiene un historial fuerte. Crecimiento anual del 14,61%, ratio Sharpe de 1,16 y caída máxima del 13,91%. Todo este análisis nos lleva a una advertencia final sobre los reportes de ganancias de la semana que viene. Tenemos a Carnival, una empresa china de comercio electrónico, y una tercera empresa en agenda. Y todas muestran caídas bajo medias móviles clave. Operar reportes de ganancias sin convicción previa agrega un riesgo monumental. Sí, es un campo minado. Bueno, para cerrar, quiero dejar una idea para que la pensemos. Si el mercado en Polymarket da una probabilidad del 35% de recesión y el mundo entero vendió refugios tradicionales para concentrar todo el capital en energía, asumiendo el escenario pesimista del 40%, ¿qué ocurriría si, sorpresivamente, se diera el escenario optimista del 20% y el conflicto se resolviera mañana? El desarme violento de ese inmenso volumen concentrado en petróleo y la vuelta desesperada hacia la tecnología podría generar una onda de choque alcista sin precedentes, que atraparía a la mayoría del mercado con la guardia baja.